Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Elizabeth Holmes, condenada a 11 años de prisión. No sé si habrás visto la serie Dropout o The Inventor, Desangrando Silicon Valley. Son producciones de HBO y hablan de la historia increíble de esta mujer y su empresa, Elizabeth Holmes y Theranos. Genera entre obsesión y morbo. Me provocó eso desde el primer momento, así que seguí el caso y por eso quise que hiciéramos un episodio detallado del caso alucinante de esta mujer. Es al revés. La caída de la ex CEO de Theranos, Elizabeth Holmes, es una historia llena de advertencias para los fundadores, para los excéntricos y para los inversores que ciegamente meten dinero en sus inventos. Elizabeth Holmes fue condenada a un poco más de 11 años de prisión por defraudar a los inversores al afirmar, falsamente, que su tecnología podía detectar enfermedades a partir de una gota de sangre. Esta condena coronó una saga de años que cautivó al público y encendió debates sobre la cultura de Silicon Valley. Holmes recaudó 945 millones para Theranos y prometió la puesta en marcha de algo revolucionario en la atención médica, con pruebas que requerían solo una gota de sangre. Fue condenada en enero por 4 cargos de fraude por engañar a los inversionistas con esas afirmaciones y ahora llegó la condena final. El juez Edward J. Dávila del Tribunal Federal de Distrito del Norte de California la condenó a 135 meses de prisión, que es un poco más de 11 años seguidos de 3 años de libertad supervisada. Holmes tiene 38 años, va a apelar y debe entregarse a la custodia el 23 de abril de 2023. En la sala del tribunal, Holmes apareció con un gran grupo de amigos y familiares, entre quienes estaban sus padres y su pareja, Billy Evans, y lloró ante la declaración del juez. La sentencia de esta ex CEO de Theranos dicen que marca un final en Silicon Valley. Una historia llena de cortejos a inversores con promesas vacías, idealismo falso, y piensan todos que esto va a tener un gran impacto en los modos en que se evalúan las nuevas empresas. Empujó demasiado, fue demasiado lejos, dice Anat Alon-Beck, que es profesora de Derecho en la Universidad Case Western Reserve. Lo finges tanto hasta que te lo crees, pero era demasiado falsa su historia. De todas maneras, el caso no termina con Elizabeth Holmes. Su exnovio y socio de negocios, Ramesh Sunny Balwani, tiene una sentencia programada para el 7 de diciembre. Él ya fue condenado por 12 cargos de fraude y conspiración contra inversores y pacientes de Theranos. Holmes, además, lo ha acusado de abusar de ella. Obviamente Balwani niega todas estas acusaciones. Esta etapa fue parte de una estrategia también de Holmes que ocupó algunos años, donde aprovechó la oleada del Me Too para también presentarse como una víctima del abuso de Balwani. Holmes salió a buscar fondos para Theranos de entrada, abandonó la Universidad de Stanford para lanzar su proyecto y ella decía que su tecnología iba a revolucionar el mundo médico. Una gota de sangre para escanear y detectar enfermedades. Se convirtió en una startup, en un unicornio de $9.000 millones. El dramático ascenso y caída de Holmes comenzó más de una década después de que abandonara la Universidad de Stanford para crear Theranos en 2003. Una empresa emergente que tenía como objetivo revolucionar la atención médica con mejores diagnósticos de enfermedades. La empresa decía que tenía una máquina que podía realizar más de 1.000 pruebas de esa gota de sangre. Se asoció con las principales cadenas de supermercados para construir centros de prueba en sus tiendas. Ella afirmaba que la tecnología de la compañía
estaba respaldada por compañías farmacéuticas y utilizada en los campos de batalla de Afganistán. Ninguna de estas afirmaciones era cierta. Los engaños de Theranos fueron expuestos por el Wall Street Journal en 2015 y una inspección del gobierno cerró el laboratorio de la compañía poco tiempo después. En 2018, Theranos se disolvió. Ese fue el año en que Holmes y su socio comercial fueron acusados de fraude. Los denunciantes revelaron que Holmes había mentido sobre las capacidades de su invento. En lugar de salvar vidas, había estado poniendo a los pacientes en grave riesgo por resultados falsos. En un memorando que describió a Holmes como una niña compasiva que se convirtió en una joven líder empresarial ingenua, fue que sus abogados le pidieron que cumpliera 18 meses de arresto domiciliario, seguido por libertad supervisada y servicio comunitario. Los fiscales estuvieron lejos de eso, pidieron una prisión de 11 años y una restitución de $8 millones. Me enfrenté a asumir la responsabilidad de Theranos. Me encantaba Theranos, era el trabajo de mi vida, dijo Holmes antes de recibir su sentencia. Me arrepiento de mis fracasos con todas las células de mi cuerpo. En octubre, Holmes había intentado evitar la cárcel otra vez, buscando otro juicio. Después de su condena a principios de este año, presentó varias de estas mociones, y la última moción se produjo después de que el ex director de laboratorio de Theranos, Adam Rosendorf, un testigo que fue contra Holmes, llegara tratando de disculparse por el papel que había desempeñado en su condena. Eso llevó a Holmes a argumentar contra el uso del testimonio de este exdirector de laboratorio, pero el juez rechazó la moción a principios de noviembre. En junio de 2018, Holmes había sido acusada de 11 cargos de fraude y condenada por 4, 1 por conspiración y 3 por fraude electrónico. Un jurado no la condenó de los cargos relacionados con la defraudación a pacientes al someterlos a los análisis de sangre defectuosos. Algunos análisis daban falsos positivos de HIV o abortos espontáneos, incluso falsos positivos de cáncer. Theranos había hecho un acuerdo con Walgreens, que incluía planes para colocar centros de análisis de sangre de Theranos en miles de las tiendas que tiene por todo Estados Unidos. Pero Walgreens no había hecho la validación completa e independiente de esa tecnología. Había apostado y confiado en Theranos. Todos sostienen que este caso tendrá un efecto escalofriante en las nuevas empresas que buscan capital de riesgo. Las startups en este momento se enfrentan a una recesión del mercado y muchos despidos en toda la industria tecnológica. Una empresa, una industria que viene sobrecontratando. Y el caso de Holmes se suma a este contexto. Cambia el modo en que el gobierno mira a las empresas y cambia también el modo de seguimiento de las inversiones. Sanjeev Agrawal es presidente y director de operaciones de la empresa de tecnología de salud Leantas y cree que el caso de Holmes tendrá un impacto directo en la recaudación de fondos. Es difícil, dice, separar ese impacto del hecho de que el mercado se está hundiendo. Pero además agrega que el escrutinio de las empresas y las preguntas sobre si están entregando valor real y tienen clientes reales ha crecido. Como startup, Theranos pudo evadir el escrutinio del gobierno y del público al que deben someterse empresas más grandes. Los inversores saltaron mientras la compañía estaba en ascenso, obteniendo los primeros beneficios, pero eso también los hizo responsables de no hacer una investigación independiente. Todos ellos se saltaron este paso, influenciados por la figura de Elizabeth Holmes, hipnótica. Todos los ciclos de auge y fracaso, junto con el miedo a perderse un mercado en rápido crecimiento, hizo que los inversores apostaran y tal vez se pusieran algo para no ver. Los inversores deberían hacer una diligencia mucho más profunda. Hay tanto dinero en el sistema que es fácil tirar dinero a objetos que brillan y no importa si se ven o no bien, dice Agrawal. Holmes tiene un hijo de 1 año
y está embarazada de su segundo hijo. Se disculpó con los inversionistas, pacientes y empleados. Dijo que había tratado de realizar su sueño demasiado rápido y de hacer demasiadas cosas a la vez. Terminó su alocución con una cita del poema Rumi y una promesa de hacer el bien en el futuro. Jeffrey Cohen, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston y ex fiscal federal, dijo que era algo sorprendente que una sentencia fuera más allá de la recomendación de un informe de libertad condicional. Pero la naturaleza del alto perfil del caso de Holmes la ha convertido en un símbolo, y la sentencia mostró que los tribunales deben tomarse en serio el fraude. Rara vez se ven este tipo de enjuiciamientos, pero la cabeza demasiado alta de Holmes hizo que los tribunales pensaran de otra manera. Es al revés. El caso de Holmes adquirió un estatus casi mítico entre los delitos de cuello blanco. Pocos fundadores de nuevas empresas alcanzaron el nivel de prominencia que ella alcanzó. Estuvo en tapas de revistas, cenó en la Casa Blanca y alcanzó un valor neto en papel de 4.5 mil millones. Desde que se expuso el fraude de Theranos en 2015, lo de Holmes ha contado con estas series de televisión que te contaba, podcast, libros, documentales. Es morbo fascinante desde todo punto de vista. La exageración es algo común entre las nuevas empresas tech, pero muy pocos ejecutivos son acusados de cargos de fraude y mucho menos condenados y enviados a prisión. Esta tendencia puede estar cambiando, ya que el Departamento de Justicia ha dicho que va a ser mucho más agresivo en la persecución de los delincuentes de cuello blanco. En octubre, Trevor Milton, el fundador de la empresa de vehículos eléctricos Nikola, fue condenado por fraude, y Sam Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, que colapsó la semana pasada, está bajo múltiples investigaciones estatales y federales. Ramesh Balwani, el ex ejecutivo de Theranos y ex novio de Holmes, también va en esa línea. Él intentó cultivar la imagen de Steve Jobs, pero fue declarado culpable de 12 cargos de fraude. En la corte, cuando fue la sentencia, el juez Dávila preguntó si alguna víctima de Holmes estaba presente. Un hombre con un traje azul se puso de pie y se presentó como Alex Schultz, el hijo de George Schultz, ex secretario de Estado que sirvió en la Junta de Theranos y que murió en 2021. Y el padre de Tyler Schultz, un empleado de Theranos que ayudó a exponer el fraude. Con voz temblorosa, Alex Schultz describió a Holmes y dijo que había casi profanado a su familia después de que sospechó que Tyler Schultz había hablado con los medios sobre Theranos. Contrató investigadores privados para que los acosaran, amenazó con la ruina legal y se aprovechó de mi papá, dijo Alex Schultz. Kevin Downey, uno de los 9 abogados del equipo de defensa de Holmes, por el que la empresaria pagará unos $30 millones, dijo que ella no utilizó los fondos de un esquema fraudulento, ni para tener una vida de excesos, ni para tener yates, grandes mansiones o para fiestas u otros caprichos. Que el dinero se utilizó para levantar la compañía como un gran emprendimiento. No hay evidencia de que la guiara la ambición, dijo el abogado. Tenemos una condena por un delito cuyo único motivo es construir tecnología. Al pedir clemencia, Holmes presentó más de 100 cartas de apoyo de figuras que incluyen profesores de Stanford, inversionistas de capital de riesgo, el senador Cory Booker, de un demócrata de Nueva Jersey, y la describieron allí como una persona virtuosa que fue víctima de las circunstancias. Mucho se ha escrito en los medios y se ha abordado en el juicio contra la empresa y su fracaso, escribió Christian Holmes, su padre, en una carta. Poco se ha dicho sobre la innovación por la que Elizabeth se esforzó, sacrificó y logró para ayudar a la empresa a continuar. La Oficina Federal de Prisiones va a asignar a Holmes a una prisión en función de la ubicación, el espacio, la falta de antecedentes penales y la naturaleza no violenta de su delito. La prisión de mínima seguridad más cercana a donde vive Holmes es en Woodside, California, y es probablemente la institución correccional federal en Dublín. En el juicio del año pasado, Holmes testificó durante 7 días. La única vez que habló públicamente sobre lo que había sucedido en Theranos desde que colapsó la compañía. Había expresado su pesar
por el duro trato de los denunciantes y periodistas que investigaban la empresa. Finalmente, un jurado concluyó que Holmes era culpable de defraudar. Antes de imponer su sentencia, Dávila reflexionó sobre el espíritu de Silicon Valley y qué cosa había llevado a Holmes a cometer este fraude. ¿Hubo una pérdida de la brújula moral aquí? ¿Fue arrogancia? ¿Fue la intoxicación con la fama que conlleva ser un joven emprendedor?, preguntó. E hizo una distinción entre los inversores que asumen grandes riesgos al respaldar a fundadores ambiciosos y aquellos que no saben que les están mintiendo. La tragedia, en este caso, concluyó, es que Elizabeth Holmes es brillante. Silicon Valley no va a poder escapar de Elizabeth Holmes. ¿Cuáles son las red flags que se abrirán a partir de ahora con este caso? Fue considerada una de las mayores promesas de Silicon Valley y sin embargo terminó como terminó. Desde 2015 había señales claras de que la empresa iba a fracasar. Los inversores estaban encerrados en su propia nave. No había forma de que pudieran deshacer sus acciones. Había cientos de miles de millones de dólares y no pudieron retirar nada. Este es un caso de fraude emocionante. Por la figura de Elizabeth Holmes, por las expectativas, por la esperanza que generó y por la caída. Durante varias semanas de septiembre de 2021, el jurado escuchó el testimonio de decenas de inversores afectados por Holmes. Una de las tantas voces que pasaron por el estrado fue la de Jim Mattis, general que fue secretario de defensa de Donald Trump. El militar afirmó que había invertido $85,000 en Theranos. No fue el único que vio fumarse su dinero. Fortunas como las de Bill Clinton, Carlos Slim y Rupert Murdoch también se vieron afectadas porque habían comprado acciones. El juez Dávila nombró de hecho al magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, como una de las 10 víctimas de Holmes. The Wall Street Journal, uno de los periódicos de Murdoch, fue fundamental para revelar el esquema fraudulento de la empresaria. 5 años en ese esquema que nadie vio. El magistrado también consideró que se había afectado a la familia DeVos. Betsy DeVos, quien fue secretaria de Educación de la administración Trump, era la persona más rica del gabinete. Es miembro de una de las dinastías más acaudaladas de Estados Unidos, con vínculos con Amway y con la empresa Blackwater. Esa familia entró en Theranos con $50 millones. Y después de conocer a Elizabeth Holmes, decidieron duplicar el monto y poner $100 millones. La relación entre los innovadores y los inversores de Silicon Valley requiere confianza. La señora Holmes destruyó esa confianza, dijo uno de los fiscales. Esta es la condena correcta que repara la relación para que la próxima generación de innovación tecnológica sepa qué hacer. La sentencia manda de una u otra forma un mensaje a Silicon Valley y a toda la política de los Estados Unidos y, por qué no, del mundo. Los fiscales lo que remarcan además es que Elizabeth Holmes jamás sintió remordimiento. Ella no acepta ninguna responsabilidad. Todo lo contrario. Insiste en que es víctima. Y víctima no es. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.